¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan. ¿Vieron cuando solemos decir en el arranque del programa para compartir historias que tenemos de todo tipo? Bueno, hoy le agregamos una nueva. Tenemos anécdota. Hoy hay otro tipo de historias que claro, califica como anécdota y que protagonizó el señor Luis Pablo Giníger. Bueno, de alguna manera la protagonizamos todos, ¿no? Bueno, la protagonizamos todos, sí, y la puerta del baño. Y la puerta del baño. También, gran protagonista. Que no se podía abrir. Fui al baño, me quedé encerrado y la manija dejó de cumplir su función. Claro. Digamos, dejó de funcionar. Y fue muy interesante porque yo escuchaba como del otro lado, cada uno de los compañeros y compañeras, crecía la preocupación. Yo por suerte agua había dentro del baño, así que estaba tranquilo. Escuchaba cómo intentaban resolver el problema. Pasaba uno, probaba, no podía. Pasaba otro, probaba, no podía. Y de fondo se escuchaba la voz del señor Néstor Restivo dando indicaciones sobre lo que había que hacer, ¿no? Lo primero que lo me imaginaba encontré, sentado en el silloncito. Ahí estaba, exactamente, porque uno tiene que dirigir, Luis Paz. Si todos van juntos a agarrar una manija que mide 10 centímetros, no entran. Uno tiene que dirigir, otro tiene que ejecutar. Sí, no digamos cómo se resolvió finalmente, es un poco cruel el asunto por la puerta. Para la puerta. Claro. Son especialistas en romper puertas. Bueno, claro, algo por el estilo. Pero efectivamente la primera imagen que encontré fue Néstor tomando algo que estaba tomando un café, no sé. Un café y mirando por inteligencia artificial cómo se abría una puerta. Néstor, de eso no sé, no doy fe. ¿Le preguntaste a la inteligencia? No, Néstor estaba sentadito, tomando su café, desemboca la escalera donde estaba sentado Néstor y si tenemos un problema, el productor de este programa está encerrado en el baño. Pero no estaba haciendo nada, digamos, ¿Cómo que no? Sí, estaba pensando. Ah, estabas meditando la escena. Qué falta de respeto a la actividad intelectual. Claro. Bueno, puede ser. Justo esta necesitaba otro tipo de actividad. Bueno, intentamos con todo, con la solapa de un libro, con una tarjeta SUBE, desarmando la cosa. La manija, claro. Finalmente vino una de las autoridades de esta emisora. Sí. Dijo, esto se resuelve así. Y le pegó un patadón a la puerta. Claro, se acordó de sus clases de taekwondo de niño. Es correcto. Y bueno, abrió la puerta. Y con todo éxito. Con todo éxito. Igual teníamos varios planes B, CD, enviado especial al baño, pasarte por un teléfono, que salieras desde el inodoro, qué sé yo, que de alguna manera para la puesta al aire. Programa, encima, claro. No, escuchame, si yo estoy ahí adentro, abro y me voy a casa, ¿no? ¿Encima? ¿Querés que salga por teléfono? ¿Encima? No. Encima es gracioso. Encima es gracioso, sí. Yo trataba de poner, porque yo no sabía cómo reaccionar. Luis Paz reaccionó espectacular. Hay gente que se pone muy nerviosa cuando queda encerrada. Ahí Luis tenés Paz razón, fue impecable. Ahí tenés pero razón. Yo no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces yo trataba de, no hacer chistes, pero sí aliviar un poco la situación que se estaba poniendo muy dramática. Ese era el rol que te habías autoasignado. La intención era pensar cómo resolver tu situación y calmarlas. Lo primero es estar calmado. O sea, el tipo estaba haciendo un experimento social. A ver cómo reacciona. Vamos a conocer a Luis Paz en esta escena. Un poco a la China, ¿no? Con eso de tranquilos, los tiempos, ya la cosa se resolverá. Demasiado. Hay que pensar. ¿Qué haría Confucio en esta situación? No, Luis Paz, es verdad. Luis Paz no lo había pensado, reaccionó muy bien. Muy bien. Bueno, yo en momentos de crisis lo quiero a Luis Paz, ¿no? Lo quiero a Luis Paz en mi equipo. Pan y queso, momento de crisis, Luis Paz fue para mí. Fueron unos minutos. Hay gente que por mucho menos tiempo se empieza a poner nerviosa. Perdón, hay gente que sufre claustrofobia. Bueno, claro. No, que cuando lo ves, yo lo vivencié con un amigo que le fue adquiriendo la claustrofobia. O sea, antes no le pasaba, pero hoy primero empezó no subiéndose al ascensor. Al ascensor ya prefiero no, voy por escalera. Y ahora no puede viajar en subte. Mirá. No lo puede tolerar. Y si se llega a parar el subte en la mitad del túnel, la pasa muy, pero muy mal. ¿Te podría haber pasado una situación así? Bueno, dicen que en momentos de crisis general, cuando las personas no están bien, el tema de las fobias va creciendo. No sé si es el caso de tu amigo. No lo conozco, no pienso diagnosticar nada. Pero creo que gobernaba Cristina. Ya sé que claro, olvídense entonces. Sí. No va. Pero sí, cuando uno no está bien, las fobias aparecen con más frecuencia, por supuesto. Bueno, hay otra Ataques historia. de pánico y esas cosas. Sí, claro. Hay otra historia que quiero compartir con ustedes, o por lo menos contarles, como yo no la conocía, probablemente ustedes tampoco. Aparentemente hay unas... ¿cómo se dice? Alguien que ve, una vidente brasileña... que dijo, lo tenés, está cerca, Nico, porque me tiene que ir cantando al oído los pormenores, los detalles, porque si no voy a decir cualquier cosa. Una vidente brasileña que dijo que en el partido
en uno de los partidos que se juega esta tarde por el Mundial, iba a haber un encuentro del tercer tipo. ¿Es en el partido de Brasil o es en el partido que se está jugando ahora Canadá-Suiza? Sí. Partido de Brasil con Haití, ¿no? Bien. O sea, se juega más tarde. Ese partido se juega más tarde, 7 de la tarde. Que en ese partido... Brasil-Escocia, Brasil-Escocia. Perdón, tiene razón. Brasil-Escocia. Partidazo, por otra parte. Chau, se va el ingeniero. Se va el resolvió ingeniero. el problema. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, que en el partido Brasil-Escocia iba a haber un encuentro cercano del tercer tipo que incluye abducción de jugadores. Defina abducción. Escribana. Los van a absorber y se los llevan. Sí, en no quiero un plato utilizar volador. verbos que no maridan bien con esta radio. Van a abducir jugadores. Bien. Y que eso comenzaría toda una serie, o sea, parece, me cuenta Nicolás Cava, además, que es el especialista en todo esto. Me da bronca no haberlo sabido. Que además es un año en el que este tipo de encuentros van a ocurrir, a florecer, en masa. Sí, que van a ocurrir varios de este tipo de encuentros. El chiste fácil es que ya hay un extraterrestre en el Mundial que es Messi, pero bueno, no lo vamos a hacer porque es muy obvio. No está mal. No, yo si fuera la brasileña diría porque juega Neymar y apareció extraterrestre. Yo cuando empecé, porque de hecho cuando empezaste a contar, muchos defensores y se, ¿no? Claro, como que yo no sabía esta historia cuando dijo eso el extraterrestre, pensé que venía por un lado un chiste hacia, un elogio hacia Messi. Tengo que atender una llamada telefónica de esas que cuando suenan. Raro, ¿eh? Sí, es un programa muy raro. Lo que yo me pregunto es si efectivamente esto va a ocurrir de manera literal, ¿no? Con esto, con la aparición de algún objeto volador no identificado. Y bueno, algún jugador de fútbol que no... A ver, pensemos en quién nos gustaría que abdujeran. ¿Qué sería lo mejor para el partido? En realidad, ¿qué sería lo mejor para Argentina pensando en las próximas fases, ¿no? Bueno, interesante, estaremos atentos. A partir de las 7 de la tarde. Será uno de los temas del día, quizá. Claro, es posible. Brasil, Escocia, uno de los temas del día, o no. ¿O no? Hay dos posibilidades con ese partido. Que uno de los temas del día surja por esto que nos contaba Pablo, o que gane Escocia. Ese sería el segundo motivo por el cual el partido puede convertirse en tema del día. En tema, claro. Pues si por ahí vio algo que no interpretó bien. Así es. Pero dio bastantes detalles sobre el asunto. Bueno. Qué sé yo, bueno. Veremos. Sí, falta un rato. Sí, falta un ratito nomás. Puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. Toto la tenía clara. Quizá Toto Caputo sabe algo que nosotros no. Mirá. Buen reflejo, Carlos Di Mare, muy bien. Puede ser también eso, ¿eh? Bueno, dicho eso, me parece que las historias más interesantes a esta hora están, como cada miércoles, en los alrededores del Congreso, jubilados y jubiladas en su movilización, dando la vuelta o marchando alrededor de las plazas con el correspondiente dispositivo policial. Sí, que permitime decir, vuelvo a notarlo, o lo noté en el día de hoy, de nuevo bastante más, con más presencia de efectivos que en los últimos miércoles o en los miércoles anteriores. Quizá tenga que ver, hoy coincidía también un banderazo por el tema discapacidad, en un rato nos vamos a detener en ese tema, y hay mucha actividad dentro del Congreso, ¿no? Con temas bastante complejos o que generan tensión. Quizás la presencia policial en los alrededores sea por la suma de todas estas cosas, porque tanto en diputados con la sesión como en el Senado con la reunión de comisión, hay actividad política fuerte. Bueno, vamos efectivamente hacia lo que está pasando en diputados. Hay un tramo de lo que está pasando en diputados ahora. Si tenés, Carlos, la señal, solo para saber quién está hablando y si siguen discutiendo sobre el tema fondos buitre. Hay una parte que la vamos a discutir con Carlos dentro de un rato, porque hoy se vota una autorización para pagarle a fondos buitre de renegociaciones que vienen desde el 2001. Así es, es uno de los temas. Y se dio, la verdad que se está dando un debate que de verdad es para marcianos, de verdad es de no creer. A ver qué está pasando en este momento en el Congreso. Está hablando de Blanco Zuna. Esta empresa, que además ostenta la adjudicación, la empresa Jean de Null,
está acogiéndose bajo el paraguas. En este momento se están tratando cuestiones de privilegio. Esto es cuando ya se debe haber aprobado efectivamente el pago a los fondos buitre, hasta donde había visto seguían discutiendo, les pido disculpas. Una tanda de cuestiones de privilegio, está hablando Blanca Osuna sobre la continua privatización del Río Paraná, y seguramente después se entrará en otro tema que es el superrigi, ni más ni menos, ¿no? Ese es el otro gran tema que se discute hoy en diputados. Bueno, la discusión respecto a los fondos buitre es alucinógena, es una cosa increíble. Después lo vamos a escuchar con detenimiento, porque insisto, lo vamos a hablar con Carlos para repasar todo. Creo que lo único positivo que tiene el tema es que vuelve a poner arriba de la mesa para quien quiera escuchar o quien pueda aprovechar ese debate en la discusión pública sobre responsabilidades de endeudamientos. Me parece que es para lo único que sirve efectivamente eso. Pero yo escuché, la Libertad Avanza va con la idea de nosotros estamos resolviendo todo lo que los otros no resolvieron. Y ustedes, dice unos diputados de la Libertad Avanza, tuvieron 12 años para resolverlo y no lo resolvieron. Y acá estamos resolviendo nosotros. Una cosa muy, pero muy llamativa que pueda pasar como lo publicable, ¿viste? Como el filtro de lo publicable. Muy al estilo gobierna Javier Milei y la Libertad Avanza es el oficialismo, ¿no? Sí, no, una cosa increíble. Digo, por las formas, por las características de lo que contó. Una cosa increíble del debate, que por supuesto suscitó un montón de intercambios, pero bueno, no sé, no es que lo desee, pero hay momentos en los que vos estás escuchando y te encantaría que haya una chicharra que diga, no se puede decir eso, no es cierto. Que sea para eso la chicharra y no tanto para el tiempo. Claro, viste, no, fuera de lugar, no. Repiense. Claro. Le damos 5 minutos para que repiense y después vuelve a hablar, una cosa por el estilo. Pero quiero ir a otro elemento, que es lo que está pasando con el tema Adorni. Ayer hablamos y dijimos, bueno, el gobierno va defendiendo su gobernabilidad, los aliados le dan gobernabilidad al gobierno porque no quieren que fracase el modelo, quieren que fracase en todo caso o quieren disputar la representación de ese modelo. Pero hay algo que hay que entender para tratar de ver qué es lo que puede pasar mañana en la sesión del Senado. Mañana hay sesión en el Senado. Entre otros temas, inviolabilidad de la propiedad privada. Después vamos a hablar algo sobre el tema, sobre ese proyecto. Y creo que hay pliegos de jueces también. Pero la posibilidad de que haya... ¿Cómo resolvió el gobierno para que haya una sesión con cierto temario y no se trate el tema Adorni? Labor parlamentaria, reunión de labor parlamentaria, es donde se ponen de acuerdo todos los bloques. Vamos a hablar de esto. Había habido una reunión de labor parlamentaria la semana pasada para la sesión de mañana. En esa reunión de labor parlamentaria, Bullrich aceptó que se interprete cierto artículo de la Constitución, creo que es el 101, como para que sea en el recinto, porque se trataría de una resolución, no de un proyecto de ley que tiene que ir a comisión, en el recinto la interpelación a Adorni. Entonces, todo enviaba hacia la sesión de mañana, ganaba tiempo, pero enviaba a la sesión de mañana el posible tratamiento. Se vuelve a convocar a una reunión de labor parlamentaria cuando ya había habido, y en esa reunión de labor parlamentaria ayer 6 de la tarde dicen, no, en realidad la interpretación que vamos a hacer de esto es otra. En realidad creemos que es un proyecto de ley que tiene que ir a comisión, la comisión a los premios, vaya uno a saber cuándo se convoca esa comisión, y recién ahí puede haber una interpelación. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando mañana los bloques políticos que están convencidos que hay que interpelar a Adorni y eventualmente ejercer la moción de censura, van a tener que llevar a votación, van a necesitar eventualmente para eso 2/3 de los votos, y no la mayoría absoluta, que es la mitad más 1 de los integrantes de la Cámara. Es muy distinto la mayoría absoluta que los 2/3, de lo que se necesita para 2/3. Imagínense que 2/3 necesitan para aprobar un pliego de un juez. Claro. Bien. ¿Qué puede pasar mañana? Mañana seguramente los opositores propiamente dichos, quienes quieren interpelar a Adorni, van a decir, no, paren, vamos a someter a votación cómo tenemos que interpretar esto. Y esa votación se va a dar y ahí hay que ver qué pasa. Por eso la sesión de mañana puede ponerse muy, pero muy picante. Es decir, no es que van a votar la interpelación, van a votar si se puede en esa misma sesión interpelar a Adorni. Para eso necesitan de aliados, que cuando vos pensás lo que está pasando, si ya los aliados le dieron la ventaja en diputados, los aliados ya están engrampados. La única duda es el PRO.
Es decir, si hay una discusión interna en el PRO, que lo que hagan en Senado sea distinto de lo que hicieron en diputados. Hay una pista ahí, porque Fernando de Andrés, diputado que habla por Macri, ayer fue parte de los que no dieron quórum para la sesión que había pedido quienes querían interpelar a Adorni. Veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, está así de picada, así de berreta todo en algún punto, y va ganando tiempo el Adornigate, o la situación de Adorni al frente de la jefatura de gabinete. Sí, más allá de esa duda que se entiende y que es razonable que pueda tener el PRO, uno tiende a pensar que a la hora de los bifes se va a resolver como el PRO resuelve, o viene resolviendo siempre las cosas, sí, ¿no? Se va a caer para el mismo lado que se cae siempre. Esto quiere decir, en este caso, para el lado del gobierno. Sería una sorpresa que el PRO jugara de otra manera, salvo que esté negociando alguna cosa que no esté de manera tan transparente sobre la mesa, ¿no? Esa sería la única alternativa. No, eso sería la única alternativa, claro. Ya darle mucha vuelta a la rosca. El caso de Santa Fe es oprobioso. Se autorizó otro adelanto de coparticipación, sí, y de los tres, uno fue Santa Fe, y fueron los santafesinos a no dar quórum. Pero bueno, qué sé yo, es parte de la rosca política también en algún punto. Yo sigo insistiendo que todo esto lesiona a la política en general y retroalimenta las expresiones del por afuera, de los outsiders de la política, y la bronca de la gente que se va canalizando de esa manera. Hoy habló Cristian Ritondo, que es el jefe del bloque en diputados del PRO, por la sesión que estamos viendo en este momento. Y claro, ayer el PRO necesitó 2 o 3 comunicados para explicar por qué, si había de pico dicho que había que interpelar a Adorni sin más, que Adorni no podía pasar un solo minuto más siendo jefe de gabinete. Trataron de explicar tanto que eso mete la duda. Che, si tenés que explicar tanto, ¿viste? Entonces hoy, cuando le toca hablar a Cristian Ritondo, bueno, está la teoría del show, la compartimos. Para pedirla, con lo cual lo que tiene responsabilidad de tener el quórum son quienes la convocan. Primero, sí, habría que verle cuántos le faltaron, pero lo que se necesita son 2/3. O sea, lo que el show de ayer que quisieron montar, queda demostrado que aunque nosotros estuviéramos presentes era imposible, porque es un número. Hay 90 y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlo, con lo cual ayer era una sesión de show. Entonces, quiero agradecer a la presidencia de la Cámara y de Asuntos Constitucionales haber citado a la comisión para el martes que viene para tratar el tema como corresponde y en forma institucional y terminar con los shows. Gracias, presidente. Bueno, esa es la explicación que da el PRO al que representa a Ritondo en el arranque de la Cámara. Ahí, si pueden pescar el detalle, dicen necesitaban 2/3. Esto es lo que les explicaba antes. Del otro le dicen, no se necesitan 2/3. Porque es una resolución, no es un proyecto de ley, no tiene que ir a comisiones. Bueno, y toda esa discusión que se va a dar otra vez mañana en el Senado. Y después dice, bueno, ya está, ahora va a comisiones. El problema es que va a comisión informativa. Es una sesión informativa donde Néstor, Luispa y quien les habla diremos, bueno, a mí me parece tal cosa, no es una interpelación a la comisión para que la comisión diga, se envía la interpelación y tal fecha. No va a pasar eso la semana que viene. Lo otro que, ¿cómo decirlo? Me molesta un poco, podría decirlo así, es que tampoco es un debate, ese debate que vos planteás, sí, entre, bueno, cuáles son las formas y cuáles los requisitos para la discusión. La verdad es que no son constitucionalistas que vienen estudiando el reglamento del Senado. Hay mucho marcachifle en el Senado. La discusión política tiene un nivel bajísimo. Y permitime a mí, lo digo de manera personal, dudar mucho del conocimiento del reglamento, del funcionamiento. Pero no importa, Luispa. Es una discusión. Si tenés los votos y abrochaste las voluntades de la manera que fuera, ya está. A eso voy. La discusión en sí no tiene ningún sentido. Pero ¿cuántas veces dijimos, la Constitución, más que nunca en estos tiempos, es una correlación de fuerza? Así es. Da para interpretar cualquier cosa si vos tenés los votos. ¿Cómo conseguís los votos? Y bueno, ahogando provincias y teniendo dirigentes que asumen esa extorsión y la aceptan y no están a la altura para lo que fueron votados, y el toma y daca de una cuneta, de una bajada de cordón,
te alcanza para la política de hoy. ¿Por qué? Señor. Porque está tan degradada. ¿Y cómo se degrada? Con esto. Entonces, por eso digo, ese círculo vicioso para nosotros, pero virtuoso para esa manera de hacer política, sigue ganando en el deterioro. Cuanto más se deteriora, más posibilidades de que vuelvan a o que sigan siendo importantes en un debate, en una discusión. Uh-huh. Está Florencia Cariñano ahora de Unión por la Patria, provincia de Santa Fe, también cuestión de privilegio, a ver qué dice. Un comunicado el senador Martín Werling Lara, senador, pidiendo la interpelación del jefe de gabinete, la interpelación y la moción de censura. Entonces no era un show kirchnerista. Me parece que ustedes se comen los mocos, que no se animaron a sentarse acá, porque Ritondo ha hecho negocios para él y todos ustedes básicamente la vieron pasar, como pasa siempre, ¿no? Con Ritondo. Evidentemente no es la posición del PRO, porque el PRO acaba de pedir la interpelación del jefe de gabinete. Yo puedo entender, en el caso de Santa Fe, a la ex vicegobernadora Scagle, al diputado del PRO, que no hayan estado acá sentados porque, bueno, acaban de recibir 400 millones de adelanto. Eso implica no haber venido ayer y no venir hoy. Está bien, tiene un precio todo. Ahora, lo del PRO, me lo van a tener que contestar ustedes. ¿Qué pasa? ¿El PRO de acá no es lo mismo que el PRO del Senado? ¿Aquellos sí quieren que Adorni se vaya? Porque cuando se rasgaban las vestiduras, tanto Scalia como todos ustedes del PRO yendo por todos los canales de televisión diciendo que se tenía que ir a Adorni, qué vergüenza Adorni. Bueno, les quiero decir que la única herramienta que tiene este Congreso de la Nación para echar a Adorni o para por lo menos interpelarlo es justamente sentarse en la banca y hacerle las preguntas que tienen que hacer. Explíquenme por qué no vinieron ayer y lo interpelaron y por qué el Senado está dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Tienen CBU diferentes? No lo entiendo, la verdad. Bien, allí Florencia Cariñano exactamente explicando eso que tratamos de, por lo menos darles unas pistas desde lo formal, qué es lo que está pasando. Después la lectura política ya es parte de otro asunto, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos acercando ahí a lo que les decíamos. Vamos a sumar a la charla a Carlos Heller, que ya está. Antes de sumarlo a Carlos, Néstor, un ratito de internacionales, ¿qué? Bueno, tenemos novedades en Colombia porque Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de las Priel, o sea que ya está confirmado que la extrema derecha va a gobernar en Colombia. Y una muy muy buena noticia que fue después del programa de ayer, hoy se confirmó que todos los secuestrados en Libia, entre ellos los argentinos Paula Jiménez y Lucas Aguilera, ya fueron expatriados desde Bengasi, Libia, donde estaban, y están a salvo en Estambul. Así que es una gran noticia de que los 10 que llevaban ayuda humanitaria a Gaza por el Magreb han sido liberados después de un tormento de casi un mes. Luispa. Bueno, entre otras cosas nos vamos a detener en el estado de salud, en la situación de Milagro Sala, que el sábado tuvo que ser internada de urgencia y hay mucha preocupación sobre su estado general y cosas para decir al respecto. Bueno, chiquito del Mundial, empatan Suiza y Canadá 0-0, están jugando por el primero y el segundo puesto, que la verdad cambia el recorrido. El partido de quién se queda adentro, quién afuera, lo están jugando Bosnia, Herzegovina y Qatar. Gana Bosnia, Herzegovina 1-0, peleando por entrar en los mejores terceros, que habrá que ver. Ahora sí, lo saludo a Carlos para que se sume a la charla. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Carlos, por estar. Seguro escuchaste algo de Cariñano. Veníamos tratando de explicar un poco las formalidades de qué es lo que se está discutiendo, lo que seguramente mañana se va a trasladar al Senado. Pero hipótesis... No, esto ya está aprobado por el Senado. No. Estamos hablando de la interpelación a Adorni. El pago de los... No, la interpelación a Adorni. Ya está. La interpelación a Adorni. No, está bien. De por qué se dieron, ayer no se dio quórum, etc., y cómo sigue todo el tema. Ahora vamos al tema de buitres. Hipótesis que jugábamos acá, Carlos. Tenés que tener los votos para hacer la interpretación que corresponde respecto de cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra. Pero el deterioro político termina favoreciendo siempre a este tipo de expresiones de la política, las que representa Milei, ¿no? Eso es lo que, cuando uno ve la escena un poco por arriba del laberinto, se observa, ¿no? Vos como la ves, que además tuviste la experiencia, ahora la estás viendo un poco más por afuera, pero del debate. Sí, claro, pero es que nosotros lo hablamos ya tantas veces que a mí me da vergüenza repetirlo. También el problema es si se sigue diciendo, porque la culpa de esto la tienen la política, los políticos, la verdad, y nadie hace el análisis de los matices o de las diferencias
estamos en un problema. Y el escucha común, claro, escucha eso, ¿no? La verdad que lo peor que hay son los diputados y los senadores, son los que tienen la peor imagen y qué sé yo cuánto. Bueno, hay diputados y senadores que tienen actitudes firmes, dignas, que vienen defendiendo cosas, que no hacen concesiones, no tienen número, y esta es una incontrastable realidad que no se puede obviar. El Parlamento es la construcción de mayoría. En definitiva, el problema tiene que ver con una ciudadanía que ha decidido acompañar otro tipo de proyectos, por lo que sea. Recién ustedes estaban anunciando que Cepeda asumió la derrota y que ganó de la Espriella en Colombia. Bueno, por un lado es una mala noticia, horrible. Por el otro, yo diría, bueno, hay media Colombia que no está de acuerdo, uh-huh. Más allá de quien gobierna, y la media Colombia que no está de acuerdo no es un dato menor. Más, si sacamos los votos de los colombianos que no viven en Colombia, seguramente el resultado hubiera sido distinto, hubiera sido inverso. ¿Así fue, Néstor? ¿Fue determinante? Sí, en general los votos del exterior, al igual que ha pasado en Perú, han ido más para la derecha. No es un tema también para... Tema para debatir ese, ¿eh? Tema para debatir. Porque terminan siendo... No es como... en algún momento la defensa del voto en el exterior fue por un sector de la población que estaba escapándose de las dictaduras. Claro. Digo que no podía venir porque lo metían en cana. En el mejor de los casos. En otro lado porque las condiciones de vida eran mejor. Aquí hay gente que está decidiendo irse a vivir a otro lado porque prefiere otros modelos, etcétera, etcétera, y termina incidiendo sobre los que están. Es un tema para discutir, ¿no? Pero bueno, es todo un tema porque acá tenemos 2 elecciones en las que el voto de los nacionales que viven en el extranjero cambió el resultado final. Sí. Pero voy a tomar, que lo hemos conversado un par de veces ya, Carlos, quiero subrayar esto de los 50% que resisten, porque a esta altura, está claro ya, ¿no? Nos hemos dado muchos latigazos pensando en cómo puede ser que haya tanta porción de gente que vote la no política o que elige ese camino. Pero hay una porción, la mitad de los países de la región están resistiendo esas opciones y todos los planes de ultraderecha tienen que observar estas situaciones. Y no es un paseo por el parque, digamos, ¿no? Después está el desafío de cómo conducir políticamente eso, desde ya. ¿Y cuánto de las disputas internas impide que se consoliden mayorías para poder tener la mitad más grande, no la mitad más chica? Exacto. Pero bueno, porque hay matices ahí adentro, hay matices hasta de modelo, de programa seguramente, pero evidentemente, Santos en Colombia, Santos dijo públicamente que había que acompañar a Cepeda, ¿no? O que no tenía que ganar. Que no iba a votar a aquellos que atentaban contra el plan de paz y claramente de la Espriella no apoyó todo el proceso de paz. Él estuvo muy del lado de los paramilitares, entonces dio a entender que en el balotaje iba a votar a Cepeda. Ahora si lo hizo o no lo sabemos. Bueno, tenés que contar... Pero Santos dio a entender, pero Uribe no dio a entender. No, Uribe apoyó con toda su fuerza. Claro, por eso digo, sí. Ahí también tenés matices. Sí, por supuesto. Sí. Porque vos hacés una interpretación correcta, pero tenés que interpretarlo, y a los otros no hace falta interpretarlo, porque los otros llamaron a votar y operaron para que sus votantes voten de la Espriella en la segunda vuelta. Sí. Al día siguiente, la candidata de Uribe, al día siguiente de las elecciones, llamó a votar por de la Espriella. Sí, claro. El candidato a vice de ella no, porque como bien decís, Carlos, hay matices y hay diferencias aún dentro de la derecha. Ahora, obvio. Lo cierto es que a la hora del voto, lamentablemente ese voto duro, militarizado, que bueno, lo vamos a analizar en un ratito, optó por una opción de extrema derecha, más allá que la mitad, como decís vos, por primera vez hay una mitad de Colombia que vota a la izquierda, cosa inédita también, había pasado más o menos con Petro, pero lo cierto es que ganó la mayoría. Pero aquí si yo no me equivoco y leo bien,
perdió Cepeda con mucho más votos con los que ganó Petro. Ah, sí, porque creció también el padrón electoral. Porque no es un dato menor. No, en votos Hubo numéricos más votos para Cepeda que los que tuvo Petro cuando ganó. Es un dato muy importante, claro. Sí, creció el padrón electoral y tuvo más votos. En porcentaje tuvo menos el balotaje, pero en cantidad de votos que apoyan el proceso que inició Petro y que ahora va a quedar trunco, sí, efectivamente, hoy tuvo más votos que hace 4 años. Bueno, a ver, no estamos descubriendo nada, pero me parece que es interesante poner arriba de la mesa el desafío de las dirigencias de la región sobre cómo consolidar representación política de esas mitades que no se cansan de demostrar que resisten estos procesos de avance de las ultraderechas. Ahí podríamos decir que el problema también es que en la Casa Central cada vez tiene más inconvenientes. Casa Central, 2 puntos, Estados Unidos. Sí, claro, más bien. Sí. Y ahí todo, por eso tanta mirada puesta a la elección de noviembre, digamos, ¿no? Sí, y viste, hoy hay una nota muy interesante en el diario El País. A ver, contala. Que titula: Mandani imprime un giro a la izquierda entre los demócratas con el éxito de sus candidatos al Congreso por Nueva York. Y la nota explica que los 3 candidatos que serían electos diputados, representantes se llaman en Estados Unidos, por Nueva York para la Cámara, son del sector Sanders o Mandani, como vos quieras, pero digamos, porque todos hablan de los demócratas y en realidad ellos ni siquiera son demócratas, están en una coalición, es como acá Unión por la Patria, pero en realidad ellos son miembros de un partido socialista, ¿no? Partido Socialista Democrático, creo que se llama el partido al que todos ellos están afiliados, y que forma parte de la coalición demócrata, y que va ganando espacio dentro de esa coalición con posiciones, digamos, programáticas que para cualquier lugar son avanzadas y para Estados Unidos diría son avanzadísimas. Así es. Bueno, ahí en esa cambio de representación del sector demócrata y en esa crisis de lo que Carlos llamó sede central o casa central. La casa central, claro, sí. Hasta las elecciones de noviembre también hay un deterioro que hace observar. Pero insisto con esto, las dirigencias tienen el desafío de una representación de una resistencia que no se va a ningún lado, que cuando es bien interpelada, convocada, efectivamente, está frente, por supuesto, al temor de lo que significan estos gobiernos. Después, ¿cómo articular un programa que incluya sectores que por ahí no te hubieran jugado a favor, pero tienen que estar? Y bueno, ese es el arte de la política y el desafío en el que estamos. Acá voy a coincidir con vos, Carlos, que las diferencias internas que no buscan ese objetivo, que no tienen esa prioridad, complican un poco la cosa. Nada que no hayamos hablado en otras oportunidades. Sí, ¿no? Claro, no decimos nada, no, pero tendremos que seguir hablándolo mientras suceda. Sí, así es. Porque termina siendo como pegarse un tiro en los pies, ¿no? Carlos, ahora sí, te meto en la sesión de hoy de diputados. Se va a discutir Superrigi, Luis Pano. Sí, Superrigi está en el temario de diputados. Ni más ni menos, ni más ni menos. Así que va a ser una sesión de largas horas. Pero se aprobaron pagos a fondos buitre. Sí. Yo quiero que escuches cuál es el argumento de la Libertad Avanza que acompaña al resto de los aliados. Y después, si te parece, te voy a pedir un favor. A ver si por enésima vez hacemos el recorrido de momentos de endeudamiento y de debate sobre cómo recorrer ese camino. Álvaro Martínez, diputado de la Libertad Avanza, escuchen. Durante años nos vendieron la idea de que no pagar era soberanía nacional, de que no pagar la deuda que tenía Argentina era soberanía nacional. Y como estamos hablando de datos, la 3 veces condenada, hoy balconera, con tobillera, decía: no vamos a ir a los fondos buitres, y hacían de eso una política nacional. Está bien que se ponga nervioso. A ver, tienen a su líder y conductora con tobillera en un balcón, está bien que se pongan nerviosos. Miren, algo que tienen es que quieren contar la historia a medias, y lo acaban de demostrar. Lo que ha venido a hacer aquí
Hoy este proyecto es a saldar una deuda donde 12 años miraron para otro lado. 12 años tuvieron la oportunidad. 2005, 2007, 2010, 2012, y eligieron no resolver. ¿Vieron quiénes son los especuladores financieros, presidente? Y nos tratan de brutos a nosotros. Bueno, por supuesto, además mediante provocaciones, ¿no? Muy lacerantes que yo no les diría dejó pasar. Brutos y mentirosos, no brutos solamente. Adelante. No, digo, ¿por qué? Insisto, brutos y mentirosos. Bueno, porque todo lo que dice es mentira. En realidad, lo que hoy están tratando es un pequeño remanente del proceso de renegociación que inició Néstor Kirchner y siguió Cristina, con 2 negociaciones con los acreedores argentinos, uno en el 2005 y otro en el 2010, donde se completó la renovación de casi la totalidad de la deuda que habían heredado, la que había entrado en default, la famosa del default de Rodríguez Sá. Todo eso se negoció con quita de capital, baja de intereses, extensión de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedó un remanente de esos fondos buitre que ni siquiera eran acreedores originales de la Argentina, en general eran compradores de bonos, digamos, impagos, y por eso se los llama buitres, porque están rapiñando todo el tiempo y buscando a través de la especulación, de los juicios y demás, obtener un beneficio económico. Pero si vos mirás el volumen que era de la deuda y cuánto es lo que ahora se está discutiendo, tenés bien a la clara que es un pequeñísimo porcentaje de aquel endeudamiento brutal que la Argentina tenía al momento que asume Néstor Kirchner la es decir, Carlos, que el hecho de hoy, de hecho de tener que pagar hoy o llegar a esta instancia hoy, en sí mismo es una confirmación del éxito de la negociación de aquel tiempo. Obvio. Por eso digo, es un mentiroso, o es un ignorante, no sabe lo que dice, o le escribieron mal el discurso, o miente de una manera... O no importa. O no importa, claro, o no importa, sí. Pero es clarísimo que se trata de un pequeño saldo, estamos hablando de 200 y pico millones de dólares, creo que lo que se está litigando, que nunca la Argentina se negó a pagar. Lo que no quería es aceptarle condiciones especiales como querían tener para cobrar, no ajustándose al acuerdo que el otro 99 y pico % de las acreencias había aceptado. Pero además, Carlos, hay una cosa, por eso decíamos en el arranque, vos escuchás esto y decís, ¿dónde estás, no? Si efectivamente vinieran los extraterrestres y escucharan esto y conocieran mínimamente la historia. En un momento este mismo diputado dice, y eso que tuvieron, quita, renegociaciones con quita, protección para las empresas del Estado como YPF, y tuvieron todas esas situaciones y no lo pudieron resolver. Un gobierno que hoy está a punto de votar un super rigi, que es dar todas esas garantías que efectivamente una renegociación de deuda se quería. Otro gobierno cuando venga después y quiera resolverlo tenga problemas y no lo pueda resolver. Es increíble, de verdad es. Claro. Es de un nivel porque tan bajo. Están por votar 25 años, tribunales internacionales en Nueva York, es decir, todas las cosas de las garantías que esos inversores que van a venir a invertir para ganarla y llevársela con pala, le exigen al gobierno argentino, el gobierno argentino acepta, y que van a ser condicionantes graves que un gobierno de otro signo que quiera otro modelo, además va a tener que sumar a las dificultades a resolver. Y después diremos, y habría que haber hecho. Claro. Y después habría que haber hecho, sí, claro. Pero se empioja la discusión, se empioja el debate, ¿no? Bueno, pero queda terminando ruido. ¿En cuántos lugares está teniendo el enfoque que le estamos dando vos y yo? Digamos, de la cantidad de gente que escucha, lee y demás, ¿a qué proporción le llegamos con estas ideas? No, esa es la batalla de fondo. Sí. Y lo cual a mí no me desalienta, hay que seguir dándola, pero digo, seamos realistas
de la diferencia de capacidades. Ni siquiera es el enfoque, es el tema. Nadie va a reparar hoy en de qué manera se discutió el tema de los fondos buitre, pero los hay. La correlación de fuerza es muy distinta. No, pero es que distinta. Ese que vos pusiste y otros ahí como el que estoy viendo, como Venegas Lynch y demás. Mira, no sabía que Carlos podía ver todas las pantallas. Sí. Van a ocupar todas las pantallas con una lectura positiva, con donde dicen que la deuda que no quisieron pagar los kirchneristas, la deuda que dejó Cristina, es mentira. No hay un mango que se haya tomado de deuda. Este gobierno, es toda deuda que se refinanciaba, que se heredó de los gobiernos anteriores. ¿Este gobierno efectivamente aumentó la deuda o la está neutralizando, Carlos? Este gobierno aumentó la deuda, y los datos están a la vista que aumentó la deuda, y no puede ser de otra manera, porque, como hemos explicado un montón de veces, hay una parte de la deuda que no pasa por el cuadro de resultados, y entonces nos presentan como que hubiera superávit fiscal, pero en realidad tienen déficit fiscal, y entonces, como toman deuda para pagar deuda, pero esa deuda que toman a la vez tiene intereses y cuesta, esos intereses no los hacen pasar por el cuadro de resultados, entonces no parece que fuera pérdida, digamos, pero en realidad suma en el endeudamiento. Eso es lo que le dice el fondo. Yo ya vengo diciendo hace rato. El fondo les dijo, esto que vos decís, el fondo les dice, yo lo vi, lo estoy viendo, no hay superávit, no hay equilibrio. Que no lo hagan más eso, claro. Pero es inusitado, grave todo eso que está pasando, porque por empezar, nos venden y exhiben como un éxito que consiguen garantías para más deuda. Y el problema de la Argentina es cómo se desendeuda, no cómo se endeuda más. Es decir, mientras el problema sea seguir endeudándose, luego vamos a hacer más concesiones para poder pagarla. Entonces vamos a seguir entregando especies, empresas. Porque ¿cómo fue en el menemismo? Todo eso se iba atendiendo con las privatizaciones, con la guita que entraba de las privatizaciones. Bueno, y ahora estamos otra vez lo mismo, está todo lo que se quiere privatizar, el tema de las centrales atómicas, el tema de AISA, es decir, hay un montón de cosas que están en el candelero y que te van a dejar un país estructuralmente más debilitado, más endeudado y con menos capacidades para ejercer políticas soberanas. Estaba pensando que la entrega sin estar anclado en un proyecto de desarrollo productivo de los recursos naturales es una suerte, ¿no? También de privatización. Y forma parte de lo mismo. Ese esquema. Incluso, es decir, porque la discusión no es hay que explotar o no la minería o la energía. El asunto es a beneficio de quién. No es si hay que explotarla o no. Hay que explotarla, claro que sí. Vaca Muerta es un buen ejemplo. El oleoducto Néstor Kirchner es un buen ejemplo. Hay que explotarla, desarrollar infraestructura, todo eso hay que hacerlo. Claro. Pero no puede ser que todo eso sea en beneficio de una empresa o de un grupo de empresas. No me gusta la comparación de la administración del Estado y la casa y un hogar porque tiene otros componentes, pero estos tipos autorizan hacer cosas en nombre del Estado que en su casa no las harían nunca jamás, para su propia administración personal no lo harían. No entregarían así nomás patrimonio. Sí, porque tienen tanta que no se dan cuenta. Bueno, puede ser. Mira, no sé, dudo, pero bueno. Digo, para poner un matiz. A ver, Carlos, en los minutos que nos quedan, te está yendo a Bruselas y te está yendo por una causa muy, muy interesante. Recordanos por qué. Sí, en Bruselas se reúne un grupo, yo lo conté. Yo estuve en Nueva York, en Naciones Unidas, en un evento que se hizo por el Año Internacional de las Cooperativas, y bueno, allí se usó la palabra y bueno, a alguna gente le pareció interesante el enfoque que yo di. Inmediatamente... Habla bien el doctor, dijeron, ¿no? Interesante el doctor, porque leyeron, ¿no? Doctor Carlos Heller. Interesante el doctor, convoquémoslo ¿para qué? Para una reunión de algo que se llama el CM50,
que supuestamente, digamos, es un evento que pretende reunir a los, no me gusta usar la palabra líderes, digamos, referentes del sector cooperativo a nivel mundial, de las distintas ramas del cooperativismo, que es fuerte en muchos países, en muchas partes del mundo, las cooperativas agrarias, las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas de seguros, las cooperativas financieras. Todo eso es un gran mundo cooperativo que está agrupado en la Alianza Cooperativa Internacional, y este es un evento, digamos, colateral, no es propiamente la Alianza Cooperativa Internacional, sino que es un evento que se autoconvoca a un conjunto de referentes con la idea de comenzar a elaborar una propuesta alternativa desde el movimiento cooperativo sobre lo que está pasando en el mundo, es decir, sobre el modelo global de la economía. Claro. Es decir, bueno, no creo que esa reunión sea una reunión mágica donde vamos, apretamos un botón y sacamos una declaración. Me parece que es el inicio de un proceso de búsqueda que irá dando resultados graduales y acumulativos. Bueno, por favor. Voy a estar una semana afuera porque los viajes y todo lo demás. Me voy el viernes a las 12 de la noche y estoy volviendo el otro sábado. Muy bien. Para la tribuna, aunque sea, tirale la frase: el límite del ajuste, la resistencia de los ajustados, tirala. Metela de alguna manera, metele algunos hits. Se van a. Sí, yo los meto. O lo de Gorini, la de Floreal, otro mundo, un mundo mejor es posible. Así si es. La gente. ¿Sabés cuál fue una de las cosas que más llamó la atención en Naciones Unidas? ¿Cuál? Cuando yo expliqué que nuestro modelo era una combinación de tecnología más parrilla. Y expliqué que lo de la parrilla tenía que ver con el trato institucional, el vínculo con los asociados, y que no todo se resolvía con un telefonito y haciendo operaciones automáticas. Parrilla por lo social. Exacto, como un lugar de encuentro, parrilla simbólicamente dicho. Claro. Y eso fue lo que más impactó, así que sí, cómo nos vamos a meter nuestra. Bueno. A eso vamos. Bueno, buen viaje, demuestre, y a la vuelta nos contás cómo va la cosa, porque entiendo que aunque viajes el viernes a la noche, se te va a complicar la charla, ¿no? ¿Cuál charla? La del viernes, nuestra. Sí, no, el viernes tengo que hacer la valija, hermano, si no, en algún momento no puedo hacer todo, tengo que hacer la valija, porque si no voy a poder viajar. Los tipos le pedían todo, ¿no? El viernes ya le dije a Luis para que el viernes me tomaba franco. Los tipos le pedían todo, pero si te vas a la noche, ¿por qué a la tarde no? Carlos, claro. Muchos éxitos, disfrutalo mucho además, porque también es un reconocimiento, y a la vuelta nos contás cómo fue la cosa. Dale, listo, abrazo a todos. Abrazo, Carlos. Y nos vemos. Y ojalá que nos estamos viendo en 16avo, ¿no? Si hago bien la cuenta. Y sí, para el 16avo para octavos. Voy a estar allá, porque eso es el jueves a la noche o el viernes. Sí. Entonces, el viernes. Ojalá estemos hablando de lo que viene en octavos. Le puedo dar un consejo a Carlos. A ver. Se comen ricos mejillones en Bruselas. Esto es increíble. En la Gran Plaza, no te pierdas eso, Carlos, por favor. Yo no como marisco, hermano. Tómatela. No me gustan los mariscos. No. Hasta la vuelta. Increíble. Chau. Lo de Néstor es increíble. Increíble. No, pero está bien. Bueno, anda a visitar la Gran Plaza si no la conoces. Los mariscos no son. Comí otra cosa. No como mariscos. No me gusta. Abrazo grande, Carlos. Chau. 4:57, Carlos Heller. Vos sabés que de todo lo que me sigue sorprendiendo es, viste que dijo, esto no va a ser, vamos a apretar un botón y cambia el mundo. Claro. Y es la primera reunión, es decir, es el comienzo del proceso. La inauguración de ese espacio, ¿no? No deja de, ahora que no está, lo digo, no deja de sorprenderme y generarme admiración Carlos Heller en los comienzos de un proceso. Otra vez. Nuevamente. Otra vez, claro. Impresionante. 4:57. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Salí primera, suben en la 530 en que vuelvan las ideas. Tenemos de temperatura en este momento en Buenos Aires alrededor 11 grados 8 décimas, 58% de humedad. Eso me parece que hace que haga bastante frío, pero no se sienta tanto, ¿no? Mayormente nublado el resto de la jornada.
Mañana, bueno, hoy de mínima tuvimos 4 grados. Sí, te voy a decir que se siente bastante, ¿no? Sí. La verdad que está fresca la cosa. No dije que no se siente, dije que... No se sienta tanto, y bueno, da la sensación. Increíble. Igual que las lluvias que anunciaste ayer. Llegué a mi casa desesperado a descolgar la ropa y no pasó nada. No me escucha. Dejémoslo encerrado en el baño la próxima. Pensé que ahí, qué sé yo. Bueno, mañana jueves, digo bien, mínima 6, máxima 14 grados. Siguen en la Cámara de Diputados los debates de la jornada de hoy, una sesión especial que tenía que tratar tema pago a fondos buitre y también Super Rigi. Enseguida vamos y venimos. Está hablando, a ver quién va a hablar en este momento. Están hablando, efectivamente, el Super Rigi ya se está tratando. Ahí Martín Menem, ¿a quién le da la palabra? A ver. Delante de todo el Pleno, el pedido de excepción de la distribución de tiempos en cuanto al tiempo de dictamen, invertirlo por el tiempo de cierre. Mariela Coleta, de Provincias la palabra Unidas. En defensa del dictamen de nuestro bloque es el diputado Martín Lustó, quien se enteró este mediodía que falleció su padre. Bueno. Así que pedirle la excepción para invertir los tiempos para que él pueda llegar al final de la sesión y hacer uso de la palabra con sus 20 minutos de tiempo de dictamen. Gracias. Gracias, diputada. Espero haya sentimiento de todos los bloques, por supuesto. Sí. Y vamos a hacer un minuto de silencio cuando esté presente el diputado Lustó. ¿Le parece bien? Continuamos entonces, hacemos el minuto de silencio en la presencia del diputado. Después. Pablo Farías, adelante. Pablo Farías, diputado. Gracias, presidente. De... Voy a hacer una intervención que por un lado... De Provincias Unidas de Santa Fe. Bueno, 5 y 10 de la tarde. Antes de ir con Néstor, ¿no? Si no me equivoco, quiero decirles que... perdón, ¿querías hacer un apunte? Decirlo después. Solo es futbolero, si querés. No, dale, no. Perfecto. Solo decirles que Suiza le está ganando 1-0 a Canadá. Ya estamos en la última fecha, hasta la fecha 3 de la zona de grupos, y Bosnia-Herzegovina le gana 2-1 a Qatar. Suiza de esta manera se quedaría con el primer puesto, venía corriendo atrás a Canadá por diferencia de goles. Y Bosnia-Herzegovina se arrima, digamos, para un mejor tercero en algún caso. Veremos qué es lo que pasa. Claro, Néstor preguntaba fuera de aire, los terceros contra quién juegan en 16avos. Porque si los primeros juegan contra los segundos, pero no, se dan primeros contra segundos y primeros contra terceros. El caso de Argentina es que justo nos tocó un segundo y creo yo que podría ser hay que ver cómo sale todo, pero podría ser una suerte que nos toque jugar con un segundo y no con un tercero. ¿Viste cómo son las cosas? Si yo te pregunto... Los segundos son difíciles los tres, España, Uruguay y Cabo Verde. Pero ¿con cuál? Sacando España, yo que probablemente Cabo salga... Verde, pero... Y bueno, pero un es tercero preferible jugar contra Cabo Verde que contra Uruguay, ponele, ¿no? Claro, pero los terceros... vos decís por si sale... Sí. Si España le gana a Uruguay o le empata a Uruguay y Cabo Verde gana su partido, Uruguay entraría como tercero y Cabo Verde entraría como segundo. Todo eso que dijo Pablo tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Primero. Y hay otras variables más. Pero más allá de todo, vos ves jugar a Cabo Verde y ves jugar a este Uruguay y decís, qué sé yo, viste, me agarra un poco la duda. Lo que pasa es que Uruguay frente a Argentina se transforma. Exacto. Un clásico, siempre se dice, un clásico es un partido aparte. Olvídate. Y lo mismo podría pasar con Argentina frente a España. Si algo debe querer los españoles, no cruzarse con la Argentina, estoy pero 100% seguro. Claro. A diferencia de los uruguayos que deben querer a ver si algo de la mística le resuelve el problema futbolístico que tiene. Reivindicarse ganándole a Argentina. Olvídate. Claro. Bueno, dentro de un rato nomás juegan a la misma hora, porque están definiendo posiciones, Escocia-Brasil, para mí es un gran partido para ver. Un lindo partido. Marruecos-Haití. Y ahí, estamos hablando del grupo C. Brasil y Marruecos en sus partidos van a estar jugando para ver quién tiene el primer lugar. Pero ojo, porque si Escocia le gana a Brasil o le empata, se iría a 4 y eventualmente a 6. Y si Marruecos... Y ahí, viste, está todo abierto. Ahí puede pasar de todo. Y después, más tarde, en otra definición de grupo muy interesante también, mamita, ¿quién pudiera decir, yo, mira, durante el Mundial no... Es un mes sabático. Bueno, viste que hay casos, gente que se guardó vacaciones para este momento. Qué inteligente. O que pide algunos días, selecciona algunos días y los pide también de vacaciones. Bueno, son elecciones, ¿no? Y más tarde
es el grupo, define el grupo A, esto es a las 10 de la noche. Sudáfrica contra Corea del Sur, Sudáfrica está, me parece, con un pie afuera, frente a Corea del Sur que tiene 3, y República Checa frente al local México que tiene 6. Y acá de vuelta. ¿No? Sí, ya está clasificado, pero de vuelta. Ahí están, bueno, Corea del Sur tiene que ganar y República Checa va a intentar ahí tratar de dejar a Corea del Sur afuera. Pero bueno, así las cosas. 5 de la tarde, 13 minutos. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería acotar cuando hablabas del clima y bueno, un poco bromeábamos en relación a las temperaturas y demás. Esta mañana fue muy impresionante el corte que se dio en la zona sur, en la zona sur del conurbano bonaerense. Corresponde el corte a Edesur. Quedaron cerca de 33.000 usuarios sin luz en un día con esta temperatura, una de las mañanas más frías del año, y mucha gente se calefacciona, como bien sabemos, con electricidad. El corte ya se está resolviendo, dice la empresa Edesur. Ya prácticamente no quedan usuarios sin luz, pero todavía hay familias que están sin luz en la zona sur. Eso de ayer, ¿no? ¿Cortes de ayer? Hoy también. Hoy por la mañana, bien temprano, comenzó el día con un corte muy fuerte en el sur del conurbano bonaerense. E insisto, todavía hay usuarios, hay familias a los cuales no se les ha restablecido el servicio de luz con estas temperaturas. Antes de saludar a Néstor, meto un breve chivo de QR, y hablando de cortes de luz, porque ayer hubo corte de luz en la zona de Barracas, donde está Canalés, toda la empresa Perfil, y al regresar la luz, parece que hizo volar por el aire varias computadoras, entre ellas la computadora de lo que antes se conocía como estudios centrales. Ahora en realidad se le llama TOM, el TOM. Bueno, todo lo que tiene que salir al aire tiene que pasar por esa computadora o por esas computadoras. Todo voló, no había el backup necesario, tampoco, en fin. Entonces ayer QR no fue al aire por esa razón. Bien, mucha gente preguntaba, sí, así que está muy bueno. Por eso lo digo, y es la posibilidad. Hoy están tratando de resolver todo eso. Si no se resuelve a tiempo, vamos a hacer alguna ingeniería para estar al aire de todas maneras. Estén atentos, sobre todo a las redes de QR. Disculpas, sabemos que es muy molesto para nosotros también, que queremos ir y hacer nuestro trabajo y con lo que nos gusta ir a contar historias en QR. Pero bueno, eso es lo que pasó. Nada raro, no hay conspiraciones por detrás ni nada que se le parezca. Es también un poco el modo en que estamos trabajando en algunos lugares por estos tiempos. 5:16, se viene Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, la columna va a ser sobre Colombia, algo ya hablamos con Carlos, pero déjame completar la información porque me parece muy importante y por si no llegara a haber tiempo después, de la liberación de Paula Jiménez y Luca Aguilera, los dos colegas de Nodal que participaban de este convoy solidario a través del Magreb hacia Gaza y que habían sido secuestrados hace un mes. Están a salvo, están en Estambul, igual que los otros 8 de diversas nacionalidades. Hay un comunicado de Nodal que confirmó esto y que más allá de la alegría por recuperar a esos compañeros sanos y salvos, se sigue el reclamo, ¿no? Primero diciendo que la ayuda humanitaria no es delito, hasta que vuelvan a casa, porque hay que venir todavía a Buenos Aires, y en eso tiene que intervenir la Cancillería Argentina, que no jugó un papel muy destacado por la alianza que tiene el gobierno argentino con Israel. Aparentemente dice que colaboraron, pero no se conoce mucho de esa colaboración. Y hasta el fin del genocidio en Palestina y hasta que el pueblo palestino y todos los pueblos del mundo puedan vivir en paz, libertad y dignidad. Así que bueno, una buena noticia que cierra un poco la historia de estos días. Después contarán seguramente. Seguramente cuando estén acá con Pili o con el otro compañero podríamos eventualmente intentar hacer alguna nota. No pasaron un mes terrible. Sí, claro. Iván Cepeda, el candidato opositor a Colombia, reconoció su derrota. A pesar de que no hay un conteo oficial que lo determine, él perdió por apenas menos de un punto, pero acepta que la victoria es de la Espriella, el candidato de la extrema derecha, aun cuando dice que ellos van a tratar de vigilar el proceso democrático en Colombia y aun cuando denuncia que faltó transparencia en el proceso electoral. Tenemos un audio en el cual el candidato del Pacto Histórico de la izquierda colombiana, de Gustavo Petro, dijo lo siguiente. El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que en el caso del Pacto Histórico y la Alianza
han participado en condición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Bueno, ahí estaba la explicación, no se entiende del todo bien, pero a uno le falta información de las discusiones internas que debe haber habido, porque el conteo oficial todavía no está, y hay, insisto, una diferencia que podría eventualmente ser remontable o no, porque hay actas impugnadas y demás, pero apuesta a la paz, apuesta a la convivencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué bueno, lees ahí? Cepeda fue un ex guerrillero que coordinó mucho los acuerdos de paz. La demanda de paz en Colombia es fundamental por todo lo que ha sufrido ese pueblo, ¿no? La sensación amarga que a uno le queda es que la izquierda o el progresismo siempre acepta estas reglas y la derecha no, porque si esto hubiese pasado al revés, no te quepa ninguna duda que de la Espriella no iba a aceptar este resultado hasta que se conociera el último voto y lo pudieran fiscalizar, con todo el apoyo que tiene la derecha siempre en los medios, en los jueces, en los sectores del establishment de ese país, ¿no? Gustavo Petro, que fue quien impulsó la candidatura de Iván Cepeda, él no podía ir por la reelección, quizás vaya la próxima vez, pero ahora no podía ir, tuvo otra postura. Él denunció el injerencismo tan evidente de Donald Trump y llamó a no reconocer el resultado y a anular las elecciones. Uno de los tweets que envió ayer el presidente Petro, antes de que se conociera esta decisión de Cepeda, fue pedir la nulidad del proceso electoral por injerencia externa y además de otras irregularidades en un conteo de votos que está tercerizado en Colombia, que lo maneja la Registraduría Electoral, que es un órgano oficial, pero que el software lo maneja una empresa privada, que él ha denunciado muchas veces que hace mal manejo electoral, Petro, digo, ¿no? Él dijo que hay antecedentes donde se anularon procesos electorales. Citó el caso de Haití y citó el caso de Rumania. En Haití hace como 10 años ocurrió eso, que uno de los candidatos, Haití es un país muy complicado, ya lo sabemos, denunció que había habido un boicot y se anularon esas elecciones. Y en Rumania, no sé si se acordarán, hace un año y medio aproximadamente ganó las elecciones un candidato antieuropeísta y hubo una presión enorme de Bruselas y de la Unión Europea para anular esas elecciones porque decía que su candidatura estaba mal registrada, que además había habido injerencia de Rusia. Y el tipo tuvo que renunciar y se hizo elecciones otra vez, él ni siquiera pudo participar el ganador y ganó un candidato europeísta, que es lo que quería Estados Unidos y la Unión Europea. En base a estos dos antecedentes, Petro pide esto. Hoy a esta altura, con el candidato del Pacto Histórico reconociendo la derrota, me parece que es muy difícil que eso suceda, ¿no? Petro me parece más que tiene la postura... Perdón, pienso, hablando del caso, pienso toda la discusión sobre las elecciones en Venezuela y Bolivia también. Sí, yo estaba pensando en otra, la de el golpe de Áñez, ¿no es en función de una... eso es un golpe leve. ¿Pero no fue en función de una desconfianza del resultado electoral? Sí, pero ya se había instalado en el poder Evo, había transcurrido su gobierno, más allá que se cuestionaba el proceso por el cual él había llegado a la presidencia. Claro. Pero no fue en medio de un proceso electoral. Pero quiero decir, ahí ves cómo, no es que una vez que los espacios progresistas, de izquierda, populares, sentencian, no, después eso te queda como un caldo de violencia y de tensión. Sí. ¿Será eso lo que quiere evitar? Capaz que quiere evitar Cepeda. Esa ingobernabilidad. Él tiene una gran posibilidad, ¿no? El Pacto Histórico, porque domina gran parte del Parlamento colombiano. El tema es que la derecha, y sobre todo de la Espriella, que es de extrema derecha, es más zarpado o igual de zarpado que Bukele, que Milei, que Trump, vulnera todo tipo de límites. Entonces esa institucionalidad que él reclama, no sé si del otro lado se respeta, yo creería que no. En todo caso, la postura de Petro me parece más parecida a la de Rafael Correa, que recordemos está exiliado porque no puede volver a su país, y que ha denunciado fraude y mantiene eso de que Daniel Noboa en las últimas elecciones de Ecuador ganó con fraude y se queda ahí. Y Cepeda tiene otra postura, me da la sensación que es más parecida salvando mucho la distancia, y lo digo con mucho cuidado, cuando ganó Macri. Macri ganó a Scioli por 1 punto y monedas, 1,5 puntos, y Scioli reconoce la derrota, y el peronismo reconoce la derrota cuando todavía no estaba el conteo final, y cuando había bastantes sospechas en algunas áreas, por ejemplo en el distrito de Córdoba,
¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Y todo el trabajo de Cambridge Analytica y demás. Y bueno, y el progresismo suele aceptar esas derrotas y la derecha no lo hace. No solo no lo hace la derecha, sino que amenaza que si no ganan ellos van a hacer quilombo, como lo hace Bolsonaro, Claro. como hace Trump. Sí, y se autoproclama ganadora antes de tiempo. Sí. Que no espera ningún resultado. Así es, quizá la única excepción, que ahora vamos a hablar de eso para cerrar, es lo de Perú, porque es muy parecido a lo de Colombia. Lo cierto es que la balanza cada vez se inclina más a la derecha en América Latina, salvo el caso de Lula, que todavía hasta octubre tiene posibilidad de elecciones y eventualmente de ganar, pero la tiene difícil, y salvo el aislado caso de Uruguay. El resto del mapa sudamericano y latinoamericano en general, salvo también México, se está tiñendo de personajes muy nefastos. Este hombre de las Prielas, lo dijimos muchas veces, tiene el discurso por la seguridad, por atacar a las mafias, a los narcos, al crimen organizado, y él fue abogado defensor de todo eso, y lo sabe la población colombiana, y lo vota. Eso es lo que cuesta creer, ¿no? Ahí yo creo que hay una parte importante del electorado latinoamericano, y más en estos países que son muy violentos, Colombia, Venezuela, México, Brasil, El Salvador, son los 5 países más violentos de América Latina desde hace muchos años, que tiene muy metido la militarización, la mano dura, la represión. Lo vemos mucho a veces hasta en los jugadores colombianos, cuando saludan haciendo un gol y hacen la venia militar. Lo vemos acá en la Argentina, muchos jugadores que festejan un gol disparando. O sea, hay un sector de la sociedad que cree en esto de la violencia institucional, para supuestamente mejorar la vida común de la gente que sufre los temas de inseguridad. Pero votan al tipo que está al frente de todo eso, defiende a los narcos y a los criminales como esto. Así que la verdad que me parece una noticia muy, muy fea lo que ha sucedido en Colombia, porque trunca y va a truncar, porque difícilmente continúen las políticas de Petro en este periodo, que habían sido progresistas en términos sociales, previsionales, culturales y demás. Bueno, ahí insisto, yo lo acompaño a Carlos en esto, en tener una mirada positiva de que hay un sector, por lo menos la mitad de la sociedad resiste efectivamente eso, y el desafío de conducir eso para que el golpe político, el golpe de la derrota política, no permita que se arrase con todo lo conseguido, es decir, ponerse al frente de la conducción de esa mitad de Colombia, diciéndolo desde Buenos Aires, pero además a las 5:30 de la tarde, ¿no? Yo entiendo eso, pero lo decís, Pablo, también, digo, para complejizar acá la cosa. ¿Se acuerdan cuando gana y discutir Macri? un poco, ¿no? Que no viene mal. Acá también hay un 50% de la población. Pero le digo, con la experiencia de estar viviendo este desastre, por eso iba a mencionar lo de Macri. Y acá no se logró frenar absolutamente nada. Y bueno, pero o muy poco pero lo que falló fue la representación de todo eso, de ese 50% que no lo eligió Macri, que lo eligió a Scioli en aquel momento. Sí. Y se hablaba de lo irreversible, ¿te acordás? De que había un montón de cosas que no iban a volver atrás. Sí, pero te la complico más, porque acá no se pudo, teniendo un espacio político como el peronismo, que es un espacio de mayorías, que no es nuevo, es un espacio consolidado, tras décadas de lucha, de represión al mismo peronismo, de triunfos y derrotas. Con un peronismo tan consolidado en la Argentina, no se pudo construir a partir de una minoría que es casi una mayoría, porque acá también se llegó casi al 50%, y estamos como estamos. En la situación de Colombia, realmente yo lo digo con mucha preocupación, porque no imagino que pueda haber una mayor consolidación que lo que es el peronismo en Colombia. El peronismo a los 2 días del triunfo de Macri estaban saltando de bancada. ¿Y allá no va a ocurrir? No, pero decir, está bien, pero el desafío acá también está. El peronismo no te garantiza. Bien lo que está pasando ahora en el Congreso. Por eso yo creo que cuando se habla de esta esperanza en ese 50%, de que Cepeda dice que ellos van a velar por la democracia y defender las conquistas y demás, me parece que no creo que sea ingenuo Cepeda, pues es un hombre muy formado, que fue senador, tiene toda una trayectoria política. Con práctica y militancia pero política. Sabe que estas derechas son capaces de cualquier cosa. Es muy distinto el escenario que podía haber hace 10 años, cuando ganaban los Macri, los Piñera, la calle Pou, el papá del último de la calle, y parecía que era un neoliberalismo, una derecha light, que por supuesto avanzaba mucho en privatizaciones, en quita de derechos, pero que respetaba ciertas normas del juego democrático. Esta derecha no respeta nada. Y te sumo algo más, vos decías, es un hombre que defendía a los paramilitares. Sí. Bueno, el trabajo de desarme de la guerrilla colombiana, que no estoy diciendo para nada, también lo decimos
desde acá, desde la Argentina, y en una realidad totalmente distinta. No estoy diciendo que el camino sea la vía armada hoy en Colombia, lo sabrán y lo decidirán los mismos colombianos en todo caso, pero eso se desarmó, el progresismo contribuyó a desarmar eso, pensando en otro modelo, en otro modelo posible, que a la primera de cambio también es derrotado, ¿no? Y le allanás el camino a los paramilitares. Para mí tuvo un éxito con Petro, pero en todo caso no lo pudo. Y bueno, en haber sostenido 4 años de gobierno, pero no pudo ahora revalidarlo por menos de un punto. Pero para hablar de éxito vos tenés que poder lograr una consolidación de un espacio democrático y de. Pero ¿por qué pasaría en Colombia reformas, si no pasa en toda la región? Bueno, por eso digo. Encima, estuvo 4 años, se avanzó, ahora se va a retroceder, seguramente, lo explicaba Néstor, se va a retroceder en todos esos logros. Tampoco tenés a la izquierda organizada como estaba antes, porque eso se desarmó en buena medida, me refiero por lo menos a los espacios de la guerrilla que resistían en distintos lugares de Colombia, y allanás el camino para el avance de la derecha de una forma... Está bien, pero vos lo estás planteando como si hubiera sido un error. Aquel avance, y la verdad es que eso se demostró positivo porque se hizo efectivamente ese acuerdo, se desarticuló ese nivel de pero a la larga confrontación. Terminaste beneficiando a la derecha. Yo sé que es polémico lo que estoy diciendo, pero allanás es porque no da la pelea hasta último momento en todo caso, pero hay información interna que no tenemos. Yo no sé por qué no esperan al conteo final y en todo caso en ese momento aceptan la derrota, eso no lo sé. Pero lo dice Cepeda en nombre de la convivencia y la paz social. Sí, bueno, pero faltan contar votos, eso digo. Claro. No tiene el dato de que no ganó. Distinto es el caso, y eso creo a Perú, que Roberto Sánchez, que perdió, según el conteo preliminar con Keiko Fujimori también, pero una diferencia mínima, todavía no ha reconocido su derrota. Y la novedad fue que ayer sí salió a hablar Keiko Fujimori, que se mantiene todavía bastante cauta, no dice ya gané, pero el conteo que dio ayer la Junta Electoral peruana ya hace prácticamente irreversible el triunfo de Keiko Fujimori, con lo cual podemos decir que también hay una presidenta de extrema derecha en Perú y se completa el mapa sudamericano, salvo Lula por ahora y Uruguay. Y Roberto Sánchez no lo acepta, le está haciendo movilizaciones, pero con el conteo que hay hasta ahora es irreversible, porque los votos que le faltan a Sánchez no alcanzan los que están observados. Lo que él quiere hacer, Sánchez, y no pudo, entre otras cosas porque para pedir la nulidad y el reconteo de votos necesita un pedazo de plata para hacerlo y no lo tiene, es revisar algunas actas especiales, sobre todo del exterior, que son las que beneficiaron a Fujimori. Y eso también marca un nivel digamos, inclina la cancha para un lado. Por el establishment sí tiene plata para lo que quiera, para campaña, para fake news, para lo que sea. Y Sánchez, que hizo una excelente elección y que es un tipo también tan formado como Cepeda, y hubiese sido un cambio importante en Perú, me animo a decir más que el que hizo Pedro Castillo, que era un personaje con menos experiencia política y demás, y no lo puede hacer porque tampoco tiene los recursos. Entonces tenemos un mapa de de extrema derecha, no de derecha más o menos democrático, prácticamente en toda la región. Hablamos aquí, ya a veces me pierdo charlas en Cuerroca, pero alguien que nos dijo, a Michetti fue toda la cordillera con posibilidad de incendiarse. No fue a Michetti, pero la figura del mapa es impresionante. Sí. Es toda la zona cordillerana, claro. Toda la zona oeste, más digamos. Argentina, más Paraguay, más otro, ¿no? Por eso, pero todo el Pacífico es impresionante. Evidentemente la agenda trampista en la región, por la razón que sea y por los métodos que sean, está funcionando. Lo cual es un llamado, yo insisto, es interesante el debate que plantea Luispa, es un debate para atrás, no se puede ahora resolver, digamos. No, pero para también adelante, es hacia adelante. A ver cómo. Es un debate también hacia adelante. ¿Cómo lo llevarías para adelante? Invita a repensar las estrategias de una izquierda, un progresismo, es difícil de caracterizar porque además se da de distintas formas en cada uno de los países, pero digamos de un progresismo. No podemos ni nombrar los armados, chicos, ¿se dieron cuenta de eso? Ya nos olvidamos cómo se llaman los bloques en el Congreso y ya no sabemos si Frente Nacional y Popular, si la izquierda, si el progresismo, si el peronismo, ya no sabemos cómo nombrar. Hay que revisar las estrategias y lo pienso también de cara al año que viene acá en la Argentina con la moderación. No está saliendo bien. Con la moderación no está saliendo bien. Pero si no vos tenés que hacer planteos, que sean realmente revolucionarios en el sentido político, en el sentido del programa que vas a llevar adelante. Pero te tiene que alcanzar para convocar mayorías. Porque la derecha hace planteos revolucionarios. Te dice, vamos a cambiar todo lo que está, porque lo que está mal, y lo cambia todo.
Y eso es un planteo revolucionario, no estamos hablando de la revolución social, estamos hablando de otra cosa, en términos de programa político. Pero no le dentro va a funcionar a las izquierdas o a los progresismos, no le va a funcionar porque ellos construyen con el barro. Bueno, está bien. Y vos no podés construir por el barro por moral, por ética, no podés construir con el barro. Bueno, no, yo no digo construir con el barro. No estoy diciendo para mí el barro es algo. Para mí el barro es una cosa muy importante. Pero voy a sacarlo del barro. No estoy diciendo, construye con la porquería de la política. No, pero vos sabés perfectamente que yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a hacer planteos audaces. Planteos audaces que a lo mejor con un sector de lo que es el centro de la política no contacta. Pero contacta con las necesidades de la población. Pasar, te lo pregunto, yo no estoy. Tenés que contactar con las necesidades de la población y no con el centro de la política, que es más amigable. Sabés que estoy más cerca tuyo, pero aún si eso significara perder una elección, porque por ahí no te da el tiempo para lograr articular algo. Es que si lo pensás ese nivel de transformación, ya arrancaste mal. Porque vos tenés que estar convencido que de esa manera ganás la elección. ¿Por qué? Porque estás contactando con las necesidades del pueblo. ¿Qué puede salir mal? Si yo estoy planteando hoy lo que el pueblo necesita, ¿qué puede salir mal? A lo mejor perdés la elección, porque las reglas democráticas son esas. Si perdés la elección vas a estar más cerca de haberla ganado. Lo que siempre decimos del fútbol, así en la vida como en el fútbol. Si jugás bien, tenés más chances de ganar el partido que si jugás mal. Está bien. Hay 2 paradas más. Tenemos octubre en Brasil, cruciales, y tenemos noviembre en Estados Unidos, que es muy influyente. Y ahí tendremos el mapa completo. Da para mucho esta discusión. Coincidimos en que esto que plantea Luispa no es el centro de la discusión hoy, ¿no? Es un problema. No es el centro. No se está discutiendo esto en lugares. Ni siquiera para decir que no es así. Ni siquiera, por eso, claro. No se está discutiendo esto en lugares, porque si no habría gente tratando de convencernos de que no, hay que conectar con el centro, porque si no conectás con el centro, lo importante de ganar, porque si no ganás se te lleva puesto todo, etcétera, etcétera. Ni siquiera está eso sonando. No, estoy de acuerdo con vos. No está sonando. Que sería una discusión un poco más madura a esta altura del partido. ¿Cerramos acá? Y me parece que da para mucho. Cerramos acá, 5:35. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas: Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12.
Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. Cinco de la tarde, 41 minutos. Yo creo que alguna vez les conté que mi mamá toma de la buena, ¿no? Upa. Creo que se los conté. No Sí, quiero creo que se participar de los esta conté. conversación. No hay mejor yerba que yerba mate la buena, que es la que toma mi mamá. Y un día me dijo, mira, yo tomo la buena, me dijo. Consumen de la buena. Bueno, viste, Cristina supongo que también, eventualmente. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio, elaborada con palo y polio, siendo libre de gluten. Con yerba mate la buena, toma mate y sigue escuchando la 530. Para el mejor mate, la mejor yerba mate la buena. Me acaba de dar, viste, cuando te hablan de alguna comida o algo por el estilo y se te empieza el Pavlov que todos llevamos adentro, Como empieza. los perros, claro. Claro, le hago honor, pero con B corta. Me empezó como a dar necesidad de mate. Lo miro a Néstor porque. Y no, miro Pero no tengo mate. miro a mi derecha y las no. glándulas salivales ya se empiezan a. Y nadie a mover. está haciendo. Miro a mi izquierda. Agua te podemos ofrecer acá en la izquierda. Por favor. Bueno, 5:42, ya separamos, pero antes déjenme decirles que Suiza le está ganando 2-1 a Canadá y el final del partido se pone un poquito más picante. Están peleando por el primer puesto eventualmente y que Bosnia-Herzegovina le sigue ganando 2-1 a Qatar, tratando de encontrar alguna posibilidad en un tercer puesto. Así como están las cosas, Suiza tiene 7, Canadá tiene 4, Bosnia-Herzegovina tiene 4, lo que pasa es que recibió muchos goles, por eso está condenada eventualmente a un tercer puesto. 5:42.
Bueno, decía hace un par de días, con mucha preocupación nos enteramos de que Milagro Sala había sido internada en la ciudad de La Plata, en el hospital italiano, donde donde le realizan el seguimiento de salud por también exigencia de la justicia jujeña. Trascendió poco en un primer momento por qué la habían internado. Su médico personal, que es Jorge Rashid, en un primer momento dio poca información porque tampoco estaba claro. El cuadro parecía muy grave. Luego empezó a trascender, luego de los primeros estudios, empezaron a trascender informaciones que llevaron un poco de calma en relación a la situación de Milagro Sala, pero la realidad es que está atravesando un cuadro general muy pero muy complicado. Digamos que recordemos en todo caso que Milagro Sala está con detención domiciliaria, la está llevando adelante en la ciudad de La Plata, pero las condenas siguen pesando sobre ella. Ya lleva más de 10 años detenida la dirigente de la Tupac Amaru, y recordemos, fue arrestada el 16 de enero de 2016, ¿se acuerdan ustedes? Por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, que en ese momento ocupaba Gerardo Morales, que permítanme decir, ¿dónde está Gerardo Morales? ¿Qué es de la vida de Gerardo Morales? Buena pregunta. Que fue uno de los artífices de, no solo de la persecución a Milagro Sala y a todo el movimiento de la Tupac Amaru, sino uno de los artífices del modelo represivo que hoy se está llevando adelante a nivel nacional. Quizá Gaby Tichman, nuestra amiga y colega, nos puede contar algo. Seguramente. Del submarino Jujuy. Recordar también que fue apenas terminó el gobierno de Cristina y apenas asumió Macri. Una de las primeras medidas que se toma en el gobierno de Macri es la detención. Por eso decía, 16 de enero del año 2016. Bueno, habló aquí en esta casa Jorge Rashid, el médico de Milagro Sala, y explicaba un poquito la situación. Lo escuchamos. Tuvimos que internar el sábado a la mañana, a primera hora. Presentaba un cuadro compatible con un cuadro neurológico de inestabilidad y con lateralización, lo cual lateralización significa una parte del cuerpo más afectada que la otra, con desviación de la marcha, que le hizo sospechar un probable accidente cerebrovascular. Así que la trasladamos de urgencia gracias al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en especial a la viceministra Alexia Navarro, que se movió rápidamente las primeras horas del sábado, y la trasladamos al hospital italiano, que es el hospital de cabecera de ella, que donde se le hacen los partes semanales a la justicia jujeña. Por suerte, del sábado ya tuvimos la confirmación de que no había lesión de accidente cerebrovascular, ni isquémica ni hemorrágica, y el papelón de la Corte Suprema de Justicia, que sin leer el fallo reafirma 15 años de prisión por 3 causas que no son causas, son absolutamente inventos de la justicia jujeña, cuando el Tribunal de Cuentas de Jujuy demostró que no solamente estaban los dineros girados bien invertidos, sino que se habían hecho más obras que las previstas, y esto es imperdonable para Milagro por parte de la dirigencia política de Jujuy, que nunca le perdonó esto de haber desnudado esa dirigencia política que nunca había construido más de 200 casas por año ahí. Así que es una mujer que está perseguida por mujer, nunca hay que olvidarse de eso, pero también por quechua. Es que lo que están haciendo están queriendo transformar una líder enérgica, vital, a la cual se le murió el hijo, se le murió el marido en este periodo. Yo la veo semanalmente, te puedo asegurar que se está viniendo abajo. Hoy está con una fragilidad. No nos olvidemos los intentos de suicidio, ¿no? Que es lo que más temo. Era Jorge Rashid en conversación con Sandra Russo aquí en esta radio. Creo que fue muy claro, muy descriptivo de la situación, conocedor del estado de salud y del estado anímico de Milagro Sala. Agregaba Jorge Rashid, además estando presa se muere el hijo y se muere el marido, ¿no? Una situación muy pero muy complicada, con una justicia tendenciosa que no suelta en el caso de Milagro Sala,
y de tantos otros dirigentes a nivel nacional, como es el caso de Cristina. Y recordábamos nosotros estos días, lo recordabas vos, Pablo, apenas se dio lo de Milagro Sala, cómo sintió ella y se sintió en muchos sectores de la política la falta de acompañamiento de un sector muy importante. También hay que decir que otro sector estuvo siempre con Milagro, viajó a verla, la acompañó, estuvo a disposición, pero muchos otros dirigentes, quizás los dirigentes más importantes en ese momento no dijeron presente, ¿no? También es un llamado a la reflexión por lo que está ocurriendo ahora. Porque yo estoy convencido, creo que lo hemos conversado, eso fue uno de los primeros indicadores de que había una derrota política mucho más fuerte de la que pensábamos, y no hubo una defensa por lo que estaba pasando, que era ostensible, digamos, ¿no? Las causas se las empezaron a armar una vez que estaba detenida. Así es. Y después hubo un cambio en el 15 propio... causas en total son las que le armaron. En el propio Poder Judicial, ¿no? Con legisladores que votaban para la modificación del Tribunal Superior de Justicia y el otro día eran nombrados en el Tribunal de Justicia, una cosa muy pero muy llamativa, y no quiero dejar de mencionar porque... es de una elocuencia el libro de Horacio Berbisky no solamente sobre Milagro Sala y la persecución, sino la construcción de la Tupac. La libertad no es un milagro. Ese libro de Horacio Berbisky es un libro que siempre dije hay que leer. Si alguien siente que no tiene toda la información necesaria respecto de qué es lo que pasó, lo dijo Rashid recién, generaba construcción de viviendas, servicios, de una manera en que el Estado no generaba. En que el Estado en Jujuy, ni habla a los privados. Entonces, el Estado y los privados conspiraron contra un método de producción de soluciones de los sectores populares en Jujuy, que efectivamente no podían resistir, no podían comparar. Bueno, la verdad, muy pero muy triste toda esa historia, e insisto, uno de los elementos más elocuentes de lo que fue la decadencia de lo que podría haber sido una resistencia muy distinta de las oposiciones al gobierno de Macri, y quien dice le abre la puerta a la posibilidad de Milei, ¿no? 5:50. Que vuelvan las ideas. Bueno, cerramos el programa con algo que no queremos dejar fuera de agenda. Hoy hubo un banderazo por los derechos de las personas con discapacidad. Está en línea Natalia Rodríguez, integra Asamblea de Discapacitados en Lucha. Natalia, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso con Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Guadalupe, por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo fue el banderazo y eventualmente en qué momento estamos de esa disputa, Natalia, perdón. Mira, la situación es muy grave. Ustedes no sé si vienen siguiendo, toda la semana pasada también colas interminables con respecto al transporte. Sí, por el tema de la SUBE. Sí. O sea, hubo grandes movilizaciones durante el año pasado por el acceso a las terapias, al transporte de las terapias. Bueno, efectivamente, después de los escándalos de corrupción de la ANDIS, que todavía están en manos de la justicia, una ley de emergencia en discapacidad que hemos desarrollado con la movilización en varios puntos del país, también conquistándola, el gobierno nacional reconociendo la emergencia sin implementar mínimas actualizaciones, ha dejado sin transporte, hoy ya sin acceso incluso al transporte público, y bueno, y por la situación de la emergencia vemos la necesidad de seguir manteniendo nuestras situaciones de visibilidad y reclamo, ¿no? La verdad que también hay un olvido de lo que fue toda la Agencia Nacional de Discapacidad, y también de cierta dirigencia política que, pese a considerarse oposición, también nos da la espalda. Entonces, nosotros queríamos seguir manteniendo la visibilización de ustedes nos vienen siguiendo, hemos hablado ya anteriormente, sabemos que lo cubren siempre. Desde hace 1 año y medio venimos haciendo estos ajustes. Bueno, tratamientos interdisciplinarios
totalmente coartados por lo que es el acceso a la salud mental, una situación grave porque lo que se pierde es irrecuperable, escuelas o centros de atención y rehabilitación diezmados, sostenidos por las familias, la imposibilidad de transportarte para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad psicomotriz o motriz. Entonces, incluso, por ejemplo, en las pensiones no contributivas, que es el sector más pobre de la discapacidad, totalmente coartadas, ¿no? Hoy ya no alcanza ni para vivir una semana y media, si pagaste un alquiler, no hay acceso al trabajo. Anteriormente ya tampoco había acceso al trabajo, pero todo lo que es la salud mental, los tratamientos de habilitación y rehabilitación en cuanto a los centros, las escuelas especiales y el transporte está en un deterioro del cual estaba ya ajustado, pero viene en caída profunda, en donde la contención y hoy en día solo queda el sostén de las familias alrededor de nuestros tratamientos y de las propias personas con discapacidad, que te insisto, hoy frente a tener la posibilidad del traslado, ¿no?, del transporte para las terapias, se vinculan ya con el transporte público, porque no tenés el acceso al transporte. El transporte público también, que ya están bajando gente sin medicamentos, con asignaciones y jubilaciones por discapacidad también muy atrasadas, es una situación que sigue siendo muy emergente, muy emergente. Y también hay una realidad que pasa en la discapacidad, que todos los tratamientos, los profesionales y demás, ya estaban en condiciones de mucha precarización, hoy en día teniendo que tomar otros trabajos porque no pueden sostener lo que es ponerse al frente de un tratamiento quizá interdisciplinario o de algún tipo de accesibilidad que es, digamos, es muy comprometido, teniendo que buscarse otras formas de sostener y abandonando los tratamientos porque ya no hay posibilidad. Entonces, bueno, quieren esconder realmente que hay una situación de discapacidad en la sociedad, pero bueno, somos el 16% de una población que se va a ir incrementando porque se va a profundizar el deterioro y bueno, no hay cosas que no se pueden tapar con claro, un dedo. Entonces, a ver, Natalia, tengo dos preguntas para hacerte en base a lo que nos estás contando. En un momento dijiste, lo que se pierde es irreversible. ¿Podés explicar eso un poco mejor o graficarlo? Sí, mira, por ejemplo, en mi familia yo, si bien tengo una discapacidad física, también soy sostén de diagnósticos severos de salud mental. Mi hermana está atravesando una situación de internación. Y realmente cuando vos no tenés un abordaje, por ejemplo, de una terapia ocupacional, de un acompañante terapéutico, de un psicólogo o quizá de un psiquiatra, algo mínimo como para sostener una interdisciplina, por ejemplo, mi hermana se queda sin poder cumplir tareas mínimas como poder bañarse o poder levantarse de la cama, y esos son deterioros cognitivos para ella, que cronifican la internación, que cronifican el encierro, que deterioran su condición de conciencia social, de pertenecer a una sociedad, incluso también de sus movimientos y de su autonomía, claro, que para nosotros es una palabra muy importante. Entonces sí, es irreversible en cuanto que cada día que pasa y un tratamiento se deteriora, las condiciones de deterioro se vuelven cada vez más cuesta arriba y incluso en muchos casos tiempo que no se... No, yo la verdad, mira, nosotros hemos hecho anteriores acciones, por ejemplo, fuimos muchas veces al Ministerio de Salud, ya que, bueno, trasladaron a la disciplina de salud todo lo que es discapacidad, los trabajadores por las ventanas haciéndonos llegar mucho cariño, mucha empatía. La verdad que no, que vemos acompañamiento de la sociedad. Lo que sí queremos denunciar y que vemos es el olvido de una oposición política que nunca se ha
podido enfrentar un gobierno ultra neoliberal, que por ejemplo, no sé, las conducciones de la CGT podrían ponerse en las demandas de los comedores populares, de las situaciones de discapacidad, porque somos trabajadores, pese a que nos olvidan las condiciones genuinas de trabajo. Entonces, creo que si este gobierno está avanzando es por una oposición que le ha dejado correr con mucha tibieza y incluso algunos pensando en gobernar bajo tierra arrasada, pero que hay sectores que no podemos esperar lo que nos piden que esperemos. Entonces, yo considero que en los medios hemos conseguido mucha empatía, por suerte, en la gente también. Hemos podido incluso coordinar con trabajadores del Garrahan, que también son otros sectores que vienen peleando, que nos unimos muy fraternalmente, pero bueno, que en una oposición que deja pasar la venta del agua, que deja pasar todas nuestras formas de organización y de lucha, no nos queda otra que seguir haciéndolo de manera autogestiva, ¿no? Autoorganizándonos. Natalia, y bueno, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Natalia, muy, muy valioso la charla. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto seguimos muy atentos a cómo sigue la cosa. Muchas gracias a ustedes por seguir difundiendo. Natalia Rodríguez, integrante de Asambleas Discas en Lucha. Sé que nos tenemos que ir, pero esto último que nos dijo Natalia me parece conmovedor, porque dice, ella desde una comunidad muy pero muy afectada, de una manera en que puede ser irreversible, mira y dice, che, está pasando en la entrega del agua, la entrega de tierras y no sé qué, y yo pienso, alguien debería decir, y me parece muy bien enfocar, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo en la CGT, porque son trabajadores que alquilan, son trabajadores que tienen familiares con o sufren alguna discapacidad, y alguien podría decir lo mismo, che, si son capaces de atentar contra una comunidad que necesita todos esos acompañamientos, tratamientos, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a poder llevarse puesto lo demás? Por supuesto, claro. En fin, queremos... No me gusta que terminemos así, pero la verdad que no queremos dejar pasar también el testimonio de Natalia. Luispa, hasta mañana. Hasta mañana. Abrazo grande, Néstor. Chao, Pablo. Éxitos en la presentación. Muchas gracias. Ya, ahora un ratito. Ahora mismo en Hipólito Yrigoyen 1115 en el IADE presentamos el libro China, un camino de transformación y desarrollo. Que sea con éxito. Nos reencontramos mañana. Quédense con Yair, con toda la banda.